A nuestra mesa redonda titulada Socioecological Participatory Observatories, Transformative Learning Environments as Pathway Toward Dryland Stewardship. Bueno, entonces lo que quisimos hacer en esta mesa redonda fue invitar a colaboradores dentro del proyecto que representan a 5 de los observatorios. Ahorita les vamos a platicar qué son los observatorios y pues queriendo emular el ejemplo que somos de una alianza multisectorial hacia la sostenibilidad. Entonces, bueno, aquí ellos se van a presentar más, pero les comento quiénes estamos. Estamos Pedro Ortiz Franco, que viene del OPSE de Cuauhtémoc, del Consejo de Cuencas y de Sistemas Productivos Maíz. Tenemos a Lisette Leyequín de la CONAMP, que es una institución de gobierno federal de áreas naturales protegidas. Tenemos también a Marisa Reyes de la Universidad Autónoma de Baja California y al productor ganadero y de sal de Laguna de Palomas, Juan José Loera, a la doctora Elizabeth Uber Sanwal del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, y yo, que me llamo Natalia Martínez Tagüeña, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, bueno, sin más, va a haber diferentes formatos dentro de la mesa redonda, pero queremos empezar con una presentación tipo plenaria por parte de la doctora para ponerlos en sintonía con nuestro proyecto. Muchas gracias. Good afternoon. I will switch to English. I'm not sure whether you are all in here speaking both languages. We decided to give the presentation in English, just so in case we have an English-only speaking audience. So as Natalia mentioned, I'm going to give you a brief overview of the project on socio-ecological participatory observatories, which is a group effort, a huge group effort, and you see here a large number of names. And then and this end is really related to a research project that was funded by the federal government, CONACYT. And here you see the list of co-PIs, and then you see also a list of technical support. But what I would really highlight are these institutions, municipalities, states, young researchers, postdocs, bachelor students, master students, PhD students, overall number of researchers, and the communities that participated in this huge effort that we have been initiating back in 2017. That's when we created this idea. But I want to share with you the history. What made us come up with this idea of developing socio-ecological participatory observatories. We focus on drylands, and this is not by coincidence, because drylands do cover the greatest area on planet Earth. And it is the area that is the one that is right now the one that is fastest expanding, from 41% to 45% in only 40 years. This is astonishing data. Drylands are not wastelands, and drylands sometimes compete with a high biological and cultural diversity, as you can see here, and the images speak by themselves. These drylands provide services and well-being, global well-being, to a large number of communities, states, and the global community really. However, these drylands have been recently greatly affected, and what has been a distorting dilemma for me as in a research group is that most of the drylands have been suffering mega droughts. And I want to highlight here in these red circles how we are doing here in Mexico. And you see that Mexico has been suffering mega droughts. Mexico has also ended the global drylands by a substantial loss of cultural and biological diversity. Many biodiversity hotspots lie within Mexico, and also the drylands are increasingly affected by the process, the complex process of desertification
or severe land degradation. So what this complex situation, this enormous challenge that the drylands are facing cannot be seen in isolation of where planet Earth is currently approaching, or what is the trajectory of planet Earth. And this is one of the images that I think right now is best describing the situation where we are. If we continue what we have been calling in the morning this business as usual, and we don't do anything, planet Earth, even though it has been fluctuating the temperature for the last 10,000 years substantially, but to the point that planet Earth could always adapt. But right now, we are at this brink of substantial change. If we don't do anything, planet Earth will drop into hothouse Earth, crossing a great number of planetary boundaries. However, we have the option. There is an opportunity right now, this opportunity of stewardship, Earth stewardship, which allows our planet Earth maintain its functioning, the well-being for the global good in a stabilized condition. What is stewardship? Stewardship is a concept that cannot be translated in any other language, unfortunately. We did an analysis on the type, what does the word actually mean? Stick is standing for house or large farm, word is referring to guard, and ship is referring to the state of being or a skill. So a steward would be a person entrusted with the care of a household. And stewardship, the responsibility in a deep and participatory sense. And the Merriam-Webster dictionary states that stewardship is the activity and the job of protecting and being responsible for something. And I added, without possessing it. That is the big, big issue here, that we care for something that is not necessarily ours. Okay, going back to the drylands. Drylands face great challenges, great problems. As you see here, a large number of concepts: poverty, soil degradation, migration, food insecurity, climate change, atmospheric pollution, etc., etc. All these concepts currently affect the drylands, and not in isolation, but there are very complex interactions between all of these concepts. How have you been approaching these problems, these issues, these challenges? There are many, many efforts at the national, at the regional, and at the international level. Institutional programs, United Nations conventions, many, many efforts, but we are still seeing no change with respect to the expansion and with respect to the level of degradation on drylands. Why? We propose that is mostly because little effort has been given on local responses. What are local responses to these huge challenges? And maybe we need to redefine what questions we ask. Do we ask the right questions? Are we doing things right? In that sense, we are questioning our actions. Or are we doing the right things? Which is a profound difference with respect to our focus. In this case, we are questioning our assumptions. Sometimes we operate, we manage, we monitor, we plan, but we don't reflect on in which context, what is our framework? And ultimately, ask the question, well, who is deciding or who decides what is right? And in this context, we are questioning our context, the principles, the ultimate underlying paradigm. So what we really want to do is bend the curve. If you see the gray curve here, this is where we are on right now. We are here in 2023, 2024. We see a impoverishment of diversity, biological, cultural diversity.
And we see this increasing trend. What we are asked to do, what we propose to do, is bending this curve back up, but not by eliminating people and protecting the land, but by trying to increase efforts to conserve, to produce consciously, and to consume responsibly. And in that sense, in 2017, we formed an international network, which is called the International Network on Dryland Sustainability. The Spanish acronym is RITSA. And in May of 2017, a very diverse of different stakeholders that coincide in drylands came together, and jointly we defined the operational and the conceptual framework for this network. And this is our network, our framework. The framework has 4 major dimensions. One, we want to work together, multi-stakeholder, transdisciplinary research at the level of communities of learning, learning communities of practice. What kind of systems do we study? We only study the complexity of systems where we don't separate nature from society. By doing that, we are challenging how we collaborate. Since we are collaborating with different stakeholders, we need to find a new way to communicate. We need to foster this intercultural dialogue as a transformative space of learning and of creation and of co-production. And ultimately, we need to find a new governance system of local decision making, and so we propose also this participatory governance in the context of social innovation. So what is the objective of our network, RITSA? We want to protect the biological and cultural diversity as pillars of sustainable development in drylands. We want to co-produce knowledge that is relevant for long-term solutions and that are associated with problems that we all share, co-defined problems, including all stakeholders. And we want to generate and nourish an environment that allows for transformative learning. How do we go about this? How can we achieve these objectives? And there we propose these socio-ecological participatory observatories. In Spanish we call them OPSE, and so you will hear us a lot talking about OPSE instead of this long terminology. So what we do there, we want to jointly collect, produce, and exchange knowledge, both to learn and for better decision making. And both in the light of sustainable development and a collective well-being. We don't want to focus only on human well-being, but collective well-being. We want to promote collective transdisciplinary action through learning communities, coordinate and facilitate multi-stakeholder partnerships, and promote socio-ecological innovation as a mechanism to address socio-ecological needs and interests by creating new cross-sectoral relationships and collaborations. So this is our framework. We work in an integrated manner. We don't separate aspects that belong to the human dimension or to the nature. The question is, from how many viewpoints is it possible to observe change? Because when we observe change, we make new decisions or react, we respond. In order to understand change, how many viewpoints do we need to consider? Because we want to induce shared action. What we propose is, here by an example of a ranger and a scientist, where we look at the very same space,
but our connection to that space may be very different because of our interests, our history, of our desire and seeing opportunities inside of this place. What we propose is that we always consider the plurality of viewpoints. Not one is better or more appropriate or more relevant than the other, because they originate from different knowledge systems, incorporating different values, different norms, different rules, and thereby we enrich the way we approach a space because we consider different viewpoints. So we bring together different knowledge systems. This is key to working in the OPSIS. We want to especially incorporate the local environmental knowledge. This is probably the most important knowledge that contributes to our mutual understanding. Could be also traditional ecological knowledge or indigenous knowledge, depending on where this OPSE is located. But we include also scientific knowledge from the natural and social sciences, or from humanities, or technical knowledge, or practitioners' knowledge. So why care about a high diversity of knowledge systems? Because diversity of knowledge systems constitute an entire way of knowing. The way of knowing referring to a coherent, dynamic set of practices, of values, of worldviews and relationships that are rooted in relationships and tied to the land and to the language and to the cosmologies associated with the different knowledge systems. We want to foster this intercultural dialogue that we have been proposing, and also the plurality of worldviews that require this intercultural competence and also leading to this participatory governance. So the partnerships that we propose that form around those diverse knowledge systems can become the path forward to transformative learning and to change. If those systems are respected as individuals of a whole, and the whole being composed of knowledge, practices, experiences, belief systems, values, perspectives, and worldviews. This framework made us found in 2019 5 OPSIS, 5 observatories. Here you see them located, these red polygons, along a transect from the west to the east, and over the last 2 years we incorporated 3 more. Each of these observatories has its own homepage, has its own space, digital space, to collate information of interest to all the stakeholders associated with this observatory. We collaborate in local learning communities, very diverse local learning communities, which I'm don't have time to go into, but I would be happy to collaborate, to share with you afterwards. We have these learning communities associated with individual OPSIS, but we also have learning communities that are running transversely, where we in all the OPSIS do basically the same monitoring. We have developed a guidebook on how to create an observatory. It is still in Spanish, but we are in the process of translating this into English. This is a highly dynamic, circular, iterative approach to designing and to implementing these observatories. We get started, we always make sure that we all understand what we are doing. We always look for the right and necessary and needed actors and how we network among each other. We want to design whatever we do, research, problems, solutions together, jointly, so that we can also then act jointly and learn together. This is basically the index of this handbook. The observatory serves also to compile information, not only new information, but information that is already existing in form of collections, in form of databases, videos, publications,
databases, artwork, etc., etc. All of this information is compiled in a digital format in the participatory repository of the desert, which is located at the supercomputer at one of the research institutes that is associated with this project. This is a virtual space that strengthens learning. It's a user-friendly system with easy and authorized access to co-produce knowledge. We have an internet homepage and we have an application that can be downloaded and used. And it has a very safe data management portal. We also the OPSIS serve to erase borders between disciplines, between sectors, between science and art. And so art is one of the landmarks also within the observatories. And here you see an example of a local commissariat, a person that lives in an ejido, in this communal land that is part of this OPSE. He is an artist, and this is one of his expressions of how he sees science that is done in a biosphere reserve. We mutually inspire ourselves. He gets inspired by this icon species, the turtle, the desert turtle, and here is a child that gets inspired by the painting. And that's how we inspire each other mutually. Also by dance. Artists, why do we incorporate artists? Why don't we make this separation? Because artists have the capacity to articulate subtle but profound human experiences which we cannot describe in words, but which are equally powerful and important to incorporate in our analysis and our decision making. So how do we get towards a transformational change that we are actually looking for to combat desertification and to combat all this or tackle all these challenges? We have to change the trajectory of the curve, remember? Both for planet Earth to achieve Earth stewardship and also to, at the local scale, to re-establish these diverse biologically and culturally landscapes. In order to achieve sustainable development, we need to focus also on another type of development. The development of our inner goals of achieving sustainable development. The inner goals refer to us, to me, to each of you personally, where we reflect first before we start collaborating, before we act, before we restore, before we conserve, before we have management plans ready. We need to get and reflect about ourselves, our being, who we are, what is my inner compass, where do I go, what is my paradigm? Ask those profound questions. Who is deciding what is correct? Am I deciding what is correct, or are we deciding what is correct? We need to reinforce our cognitive skills that we start implementing critical thinking and many other aspects. Have different skills, develop and look for different skills. This is the only way then that we can start relating to others, develop empathy, develop connectedness, develop humility that is required if we want to collaborate among different stakeholders. And also if we want to act together. So to move the lever that Archimedes, I'm sure you have heard of this, his famous saying, "Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the earth." A Greek philosopher, 230 years before Christ, claimed that he could move planet Earth. We don't want to move planet Earth, but we want to transform, we want to induce change. So who will start this transformative change? Who is in charge?
We start with ourselves. We have to start with ourselves. So social change looks for new forms on how we relate to individual, to collective, and to systems change. And with that, I would like to thank you and open, hopefully, a very productive discussion that we will have now, moderated by Natalia. Thank you. Thank you. So we're gonna have different small sessions. First, we're gonna open the session so that the panelists can talk. They will each talk about around 5 minutes on different themes based on their experience on each OPSE. I would like they told us that there was gonna be the translation service in the application to go from Spanish to English. If English speakers that don't speak Spanish would be kind to check if it is indeed activated, because some of our panelists are gonna talk in Spanish. If it's not working in the application, we'll be happy to translate, but if not, it'll be just easier for all of us if they can stick to Spanish. So if you can let me know, that'll be good. We'll start with an English one, and then we can check if the application is working. So I'm gonna give the word to Lisette Leyekin from the CONAM, from the government institution, and she's gonna talk us about her experience en vinculación gubernamental con enfoque de interculturalidad y género. Hi, good afternoon. I will ask you is there someone that doesn't understand Spanish? Because I can, there is people that doesn't understand Spanish. You don't talk Spanish? Sí, ok, well, porque va a ser mucho más fácil. Entonces, bueno, pues muchísimo gusto, me da mucho placer poder compartir con ustedes esta plática, que realmente nada más es compartir un poquito las experiencias con ustedes. Nosotros estamos... No, dijo que sí, escucha. Sí, ya. Bueno, yo trabajo para una dependencia de gobierno federal que trabajamos en las áreas naturales protegidas. Formo parte del gobierno del país de México y trabajamos, les voy a hablar nada más exclusivamente de la experiencia de las 2 áreas naturales protegidas que tengo a mi cargo, que son áreas en las que tenemos trabajando con Elizabeth en los OPSET desde 2019, desde que arrancaron. Entonces, yo quiero compartirles nada más rápidamente que nosotros como gobierno también nos hemos dado cuenta que si tú no haces partícipe a la gente, si tú no ayudas a que la gente se apropie, entienda y colabore con los procesos que quieres detonar en el territorio, no va a funcionar. Porque podemos tener la mejor intención del mundo, pero si tú no escuchas a la gente, si tú no la motivas y no la enamoras de tu objetivo, que en el caso de nosotros pues es el medio ambiente, es la protección. Y les quiero comentar también que en México tenemos una particularidad muy específica y muy diferente a muchos otros países en el mundo, porque nosotros en las áreas naturales protegidas, en el 100% de nuestras áreas naturales protegidas, tenemos gente que vive dentro de ellas, son dueños del territorio y tenemos que contar con ellos porque nosotros les ayudamos a colaborar, a manejar su territorio, pero el territorio es propio, las decisiones y las necesidades son propias de ellos, ¿no? Entonces, desde la parte del punto de vista del gobierno, desde hace pues algunas administraciones atrás, en donde nos dimos cuenta que teníamos que involucrar, participar y colaborar con y para la gente, empezamos a buscar este tipo de sociedades y de gente con la que pudiéramos colaborar y apoyarnos, y en ese momento nos cayó Elizabeth del cielo, porque empezamos a trabajar con esta parte que son los observatorios participativos, que lo que nos ayudó es a todas estas necesidades que teníamos, transformarlas y meterlas dentro de una metodología específica que nos permite que podamos establecer ese contacto con las comunidades, los ejidatarios, para que podamos nosotros empezar a trabajar junto con ellos y que ellos sean los tomadores de decisiones. Nosotros nada más nos hemos convertido en la Sierra La Mojonera y el semidesierto zacatecano, nos hemos convertido
en orientadores de la gente, pero son ellos quienes deciden sus necesidades, quienes ven qué proyectos les gustan, qué proyectos no les acomodan, quienes opinan y quienes sientan las bases de procesos tan importantes como que a nosotros nos dan como 2 pesos nomás para jugar, o sea, nos dan muy poquito dinero en subsidios para proyectos, pero ese poquito dinero, los que deciden qué proyectos o qué temas son prioritarios para ellos es la gente. Nosotros hacemos reuniones anuales en donde hacemos un análisis de lo que estamos llevando a cabo, de lo que nos fue bien, de dónde nos equivocamos, porque nadie somos perfectos, y de a dónde queremos seguir en el siguiente periodo, ¿no? Y todo eso, esa metodología, pues se basa mucho en la parte de los OPSES, ¿no? Porque ahí nos dieron muchas herramientas para que pudiéramos hacer esa inclusión de la gente. Y también comentarles que en México, al menos, todavía es muy complicado el tema de la parte de la interculturalidad y la parte del género, ¿no? Porque desgraciadamente todavía en los ámbitos rurales y en muchos no rurales no existe esa parte de la equidad, ¿no? Y desgraciadamente se está transformando en una parte en donde no existe la equidad ni hacia el género femenino y a veces hasta ni con el masculino, ¿no? Entonces, esta parte de poderlos incluir, de poder participar con ellos, de escucharlos y de estarnos educando mutuamente, porque ellos nos enseñan mucho a nosotros, y a lo largo del tiempo hemos conseguido proyectos que son totalmente aterrizados a su día a día. Tenemos la fortuna de contar ya con grupos de mujeres que se han vuelto independientes, que se han vuelto productivas, que tienen productos que han aprendido desde el rescate de sí mismas. Incluso muchos de los ejidatarios también se han dado cuenta, porque hay una parte que es muy bonita, no le voy a quitar para nada la importancia a los indígenas, pero todo mundo habla mucho y piensa en los indígenas y nadie se fija que en las zonas desérticas casi todo mundo somos mestizos, no somos indígenas, pero eso no quiere decir que no tenemos cultura, que no tenemos ancestros, que no tenemos tradiciones, que no tenemos conocimiento ancestral en cuanto a nuestros recursos naturales. Entonces, este tipo de procesos ha sido sumamente enriquecedor, porque al día de hoy pues podemos contar con el orgullo de decir que tenemos al menos procesos que están caminando y que están dando frutos, gracias a la planeación participativa y a colaboradores que nos ayudan y nos enseñan. Gracias. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Marisa Reyes, que nos va a hablar sobre, desde la experiencia del OPSE del Valle de Guadalupe, sobre la integración de políticas públicas. Bueno, sí funciona, ¿verdad? Pues a mí me toca responder en contraposición a la perspectiva del ISET, que nos habla de la CONAMP y el funcionamiento o el beneficio que ha tenido el OPSE para gobierno. Acá es la pregunta si los observatorios participativos podemos incidir en la política pública, en un ejercicio de abajo hacia arriba. Y pues les voy a platicar grosso modo la experiencia que hemos tenido en el OPSE de Guadalupe, que está en la región de Baja California. El Valle de Guadalupe, que a lo mejor muchos de ustedes tienen la idea, pues es un valle vinícola 100%, pero que tiene un gran problema que ha sido pues el centro de este observatorio, que es la gestión del agua. Es una región árida, productiva, y pues es un vergel sin agua, con condiciones climatológicas que permiten la producción de uva para muy buenos vinos. Se ha puesto de moda en los últimos años en términos enológicos y gastronómicos, y presenta grandes retos. En ese sentido, pues tuvimos una transformación de una zona agrícola llegó un accidente llamado turismo. ¿Y cómo nos hemos insertado en el OPSE? Pues a través de lo que comentaba Elizabeth, los principios. El turismo enológico, el turismo sostenible como tal, se basa en principios bien claros, en donde la base es la participación de todos. Entonces, un observatorio nos viene lo suficientemente bien porque nos ayuda pues a estar integrados.
está la academia, están las empresas, está el gobierno, y hay representación y hay esta conciencia de que para que funcione el turismo tenemos que estar unidos en voces. Y funcionamos con principios muy particulares. El turismo sostenible está centrado en los residentes, en la conservación del entorno y del patrimonio, y la parte más importante es la transformación del visitante. Entonces, si un visitante no se transforma, pues no es turismo sostenible, y ese ha sido el reto que nos ha anclado para trabajar de manera coordinada al OBSE, a la academia y a las empresas. En esta historia breve que les cuento, pues empezamos a desarrollar un proyecto de investigación centrado en la gastronomía, porque es una región que tiene gastronomía nueva, y como estamos entre Estados Unidos y la colita de México, dicen los chefs que es una cocina demasiado mexicana para ser americana y demasiado americana para ser mexicana. Y era necesario documentarla. ¿Qué encontramos? Pues que el destino representó muchos retos. Y esos retos hicieron que las empresas tuvieran buenas prácticas. Y nosotros nos sorprendimos como observatorio porque dijimos, wow, o sea, hay empresas o restaurantes que tienen 90% de los insumos locales. Está mucho superior a experiencias, por ejemplo, de Italia con procesos de certificación, pero nadie lo conocía. Y pues parte del ejercicio fue presentarle los resultados al gobierno. El gobierno en ese momento desarrolló una investigación sobre el turista, y el turista decía que no observaba cambios y acciones que reflejaran que las empresas y el gobierno estuvieran haciendo algo por el entorno. O sea, les podía no importar el riesgo, la percepción de violencia, pero que no se hiciera algo a favor de la sostenibilidad les estaba causando ruido. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar con particularmente la Secretaría de Turismo de Baja California, que nos dijo, Marisa, me estás diciendo que hay muy buenas prácticas en restaurantes particularmente y nadie las conoce. Y fue un proceso de colaboración, de preparar una guía autogestiva, de evaluar si esta guía cumplía con los estándares de certificaciones internacionales, de que la Secretaría autorizara que las reglas de operación tuvieran financiamiento para consultoría, que nuestros egresados especializados en este tipo de metodologías con trabajo interdisciplinario, donde van mercadólogos, chefs, expertos en servicio, expertos en conservación del entorno, pudieran brindar asesoría a las empresas, y que las empresas dijeran, va, el gobierno financia, nosotros establecemos sistemas autogestivos para poder ir mejorando nuestras condiciones de sostenibilidad, y la parte más importante, la comunicación con el comensal, que el comensal se entere que se están desarrollando buenas prácticas y que tenemos la vocación por el cuidado del entorno. Y pues ha sido una experiencia sumamente satisfactoria. Necesitamos pues la confianza del gobierno, la confianza de la empresa y lo que mencionaban en la metodología, la participación. Es un ejemplo donde el observatorio no solo documenta, no solo genera conocimiento, sino tiene la capacidad para transformar. ¿Qué necesitamos? Principios, colaboración conjunta y pues mucho entusiasmo para transitar a la gestión y a la transformación de nuestros destinos, en este caso desde la perspectiva turística. Muchísimas gracias, Marisa. Le damos la palabra a Juan José Loera, nos va a hablar desde el Observatorio de la Reserva de la Biosfera de Mapimí sobre sus experiencias en torno al desarrollo de comunidades de aprendizaje. Sí, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la formación de comunidades de aprendizaje desde mi punto de vista como productor. Yo soy del municipio de Jiménez, Chihuahua, soy ejidatario. A lo mejor no tengo la facilidad de palabra como los compañeros, pero estoy encantado de estar aquí para exponerle mi experiencia en la formación de las comunidades de aprendizaje a partir de los observatorios participativos. Les comento que en la Reserva de la Biosfera de Mapimí tenemos diferentes comunidades de aprendizaje. Son diferentes comunidades debido a las actividades que desarrollamos dentro de la reserva de la biosfera aparte.
tenemos una diversidad muy importante, lo cual define la organización de estas comunidades de aprendizaje. Les voy a mencionar, ahorita tenemos seis comunidades de aprendizaje. Tenemos una en la que intervienen las mujeres de mi comunidad, integraron la comunidad de Mujeres de la Sal. Mujeres de la Sal, debido de que nosotros pertenecemos a una laguna cerrada, entonces somos productores de sal y nuestras mujeres, valga la expresión, se organizaron para ser independientes en la mercadotecnia de la sal y poder obtener así un precio mejor, una vida mejor a partir del trabajo de la salina. Ese es un ejemplo de una comunidad de aprendizaje. Ahí mismo, y también que se comparte en otras comunidades de la reserva, tenemos la comunidad de aprendizaje de vigilancia. ¿Qué hacen las personas que están agrupados ahí? En una de las diapositivas que presentó la doctora viene una especie que es representativa de nuestro desierto. Ellos tienen la función de proteger a la tortuga del desierto. ¿Sí? A la tortuga del desierto, la vigilancia también sobre el águila real, que también tenemos esa ventaja, ¿verdad? de contar con ella, y del venado bura. Es dentro de las actividades que ellos hacen. Aparte, pues desarrollan algunas actividades de monitoreo de vegetación y de fauna silvestre. Tenemos otra comunidad de aprendizaje que es el ecoturismo, ya lo mencionaba ahorita una de las compañeras, que es una actividad alternativa a la cual se le está apostando en estas comunidades. También están organizados 2 comunidades, 2 ejidos, y los resultados que están teniendo pues han sido muy satisfactorios. Otra comunidad de aprendizaje es la de la academia. Aquí está integrada por profesionistas que acuden a los diversos observatorios e invitaciones que se les hace para compartir y ayudar a la resolución de problemas de las diferentes comunidades. Otra de las comunidades que tenemos es la calidad y cantidad de agua. Esta comunidad de aprendizaje ha sido muy importante, porque al pertenecer a una zona desértica, pues la problemática es esa, el agua, ¿sí? Entonces, continuamente se están haciendo monitoreos sobre la calidad y cantidad del agua, que es la función de esta comunidad. Y pues ahora me toca hablar de la que considero yo, ¿verdad? Es la ganadería, que es mi comunidad a la que pertenezco. Nosotros, dentro de esta comunidad, compartimos 3 estados, que es una parte de Coahuila, una parte de Durango y una parte de Chihuahua. Cada uno de los estados pues tiene situaciones muy particulares en cuanto al desarrollo de la ganadería, pero en conjunto trabajamos para ir resolviendo algunas problemáticas particulares. Es así de manera muy general, ¿verdad? De cómo estamos constituidos en estas comunidades de aprendizaje. ¿Por qué decidimos integrarnos de esa forma? Pues porque a través de ellos podemos establecer un diálogo, podemos intercambiar experiencias, podemos manifestar las necesidades que tenemos, y entre todos buscar una solución a la problemática que aqueja a una u otra comunidad de aprendizaje. Con la participación de los observatorios, pues hemos desarrollado y hemos contado con la inclusión de socios estratégicos, les llamamos nosotros. ¿Quiénes son nuestros socios estratégicos? Pues tenemos la ayuda y la participación de universidades, ¿sí? de la región, de la zona, tanto del estado de Chihuahua como de Durango principalmente. También organizaciones no gubernamentales y también los diferentes niveles de gobierno.
Entonces, se ha hecho una buena participación, se ha hecho un buen conjunto y gracias a ello hemos resuelto algunas problemáticas y por lo cual estamos muy contentos de estar integrados en esas comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos ahora la aportación de Pedro Ortiz, que nos va a hablar desde el OPSE Cuauhtémoc con el tema de gobernanza de agua. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, sí, ok. Perdón. Pues agradecer infinitamente la participación que nos ha permitido la doctora Natalia, la doctora Elizabeth, en este quinto evento, prácticamente de tipo internacional, mundial. Nosotros nos sentimos muy halagados por eso. Rápidamente les comento que procedo de Cuauhtémoc, Chihuahua, que actualmente se está conociendo como la tierra de las tres culturas. Convivimos diariamente tarahumaras, mestizos y menonitas, como si fuéramos uno solo. Eso queremos hacerlo. Y esa tierra de las tres culturas ha sentido, como todo el mundo lo he escuchado ahora, una presión muy fuerte sobre los recursos naturales. Mundialmente así se acepta y nosotros lo reconocemos totalmente. Pero sin embargo sigue siendo un área muy productiva. De hecho, les puedo citar que ahí se produce, en primer lugar, el maíz a nivel nacional, el maíz amarillo. Un 70% del maíz amarillo que se produce en México, ahí se produce. Y de cada 10 manzanas que vean ustedes en México, 7 u 8 son de Cuauhtémoc, Chihuahua. O sea, son altamente productivos esas áreas. Sin embargo, la presión sobre los recursos naturales es muy fuerte, particularmente sobre el agua. Entonces, la creación del OPSE ha venido a ser una gran solución para nosotros, o permitido una colaboración muy, muy importante, porque el término gobernanza ya lo traíamos nosotros barajeando entre nuestro diccionario, pero ellos lo hicieron muy claramente insertado como OPSE, y lo vemos a nivel mundial, que ese concepto de gobernanza es fundamental, porque a diferencia de gobernabilidad, que esa le corresponde al gobierno legalmente, la gobernanza nos corresponde a todos. Y el gobierno que actúa solo generalmente ha obtenido fracasos. Necesita no solo el gobierno, pero tampoco sin el gobierno. Lo necesitamos ahí, y a eso me refería yo con las diferentes miradas que deben de estar incluidas como tal muy fuertemente en el concepto que estamos hablando, gobernanza. En esa gobernanza, de acuerdo con la OCDE, hay 3 principios muy fundamentales. Uno, debe ser eficiente. En esa eficiencia, OPSE, RISA nos ha enseñado que debemos partir de una base de datos muy, muy firme y lo más cierta posible. Luego, necesitamos la confianza de los interlocutores, en este caso 3 razas, ¿no? Y esa confianza debe traducirse en participación. Si estableces confianza, aseguras participación. Y finalmente debe ser, en ese concepto de gobernanza, debe ser eficaz, de tal manera que lo que propongas, primero con una base fuerte, técnicamente sostenible, cierta, sobre una participación y confianza de los diferentes actores, puedes implementar soluciones eficaces. Solamente así lo puedes hacer. Y nosotros, esas miradas diferentes que hemos sostenido, que deben de estar ahí presentes, nos han mostrado que finalmente, cuando tú estás haciendo eco de lo que estás diciendo, necesitas mostrarlo con acciones muy concretas. Hace un momento, platicando aquí con la compañera,
Decíamos que una persona del Congreso me interpeló, me dijo, vamos a platicar. Ya le dio mi mensaje y lo platicamos. Y me dice, ¿de dónde vienes? No, pues de esta parte. ¿Qué? El OBSE, no, pues un observatorio participativo, está muy largo el nombre, no le entiendo muy bien. ¿Pero qué haces? No, pues de esto ya. ¿Pero qué haces? Y otra vez me decía, ¿qué haces? Hasta que le dije, mira, por ejemplo, nosotros tenemos la siembra de maíz en Cuauhtémoc, que es muy importante, muy importante, pero gasta mucha agua, porque usa riego rodado, riego por gravedad. Entonces, una acción concreta de nuestro OBSE es que ahorita mismo estamos desarrollando ya un proyecto que va a participar a nivel internacional en bolsas de fundaciones internacionales. Estamos hablando de Amazon, etcétera, Coca-Cola. Ese proyecto va a revertir 5,000 hectáreas de riego, 5,400 hectáreas de riego por gravedad a riego por goteo. Esas son las acciones que yo veo que son ciertas y que son reflejo de tu organización. Ahí se las dejo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Termino yo con una aportación sobre el OBSE COMCAC en Sonora. Lo que dirigimos con varias personas de la comunidad. No pudo venir, se llama Gabriela Molina, tuvo un viaje a Europa, entonces pues yo voy a hablar un poco del Observatorio Indígena COMCAC. El tema que voy a tratar es como sobre gobernanza del conocimiento. Un poco fuimos como arrojados a este tema sin escapatoria y hemos tratado de ir aprendiendo sobre la marcha. Ninguno del observatorio nos dedicábamos a esto, pero claro, al hablar ya de datos y al repositorio y en específico a este observatorio surgió. Les comento, como saben, para realizar alianzas multisectoriales es muy importante pues que haya diferentes temas, ¿no? Obviamente una complementariedad en capacidades, que tengamos la misma visión, el mismo objetivo, pero sobre todo tiene que haber confianza, y lo decía ahorita Pedro, tiene que haber confianza para querer participar. Lamentablemente en muchas de las comunidades indígenas, por hechos históricos, definitivamente no hay confianza en la gente externa, ¿no? Han tenido un legado de extracción totalmente, de que llegan, extraen su conocimiento y nada se les ha regresado. Por mencionar, por enfocarme ahorita en el tema de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando los invitamos a participar en el observatorio, les llamó la atención, y inmediatamente el tema de este observatorio principalmente ha sido que se genere un espacio y repositorio para que la gente de fuera que ha extraído conocimiento lo regrese. Entonces, también hacen monitoreo, son vigilantes de su territorio, se llaman de hecho paraecólogos. Hay muchísimas iniciativas para que monitoreen socioecológicamente su territorio. Entonces también les interesa por ese lado el repositorio y el observatorio, pero el fin principal es lograr que gente del exterior regrese este conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, nos topamos con este tema de gestión de conocimiento. En el proyecto lo hemos definido, empiezo por hablar desde conocimiento. En el proyecto RISA y OBSE nos referimos a habilidades, información, experiencia y observaciones. Cuando hablamos de tejer sistemas de conocimiento, que es esta integración de conocimiento científico con el conocimiento local, nos basamos en un artículo de Tengo et al., donde de alguna manera hablamos de estos sistemas de conocimiento como que cada sistema tiene sus reglas, sus valores y sus necesidades. Entonces, dentro de este entendimiento de cada sistema de conocimiento es como realmente podemos tejer este conocimiento. Yéndome a la gobernanza del conocimiento, la entendemos como esta red de colaboración entre procesos, prácticas y estructuras que permiten gestionar este conocimiento. En la literatura convencional pues se encuentra que cómo se adquiere este conocimiento, cómo se comparte, cómo se utiliza y cómo se protege, ¿no? Eso es lo que se le llama tradicionalmente esta gestión del conocimiento. Cuando ya nos vamos a estos otros sistemas de conocimiento, Tengo et al. Proponen hablar de movilizar este conocimiento
traducir este conocimiento, sintetizar este conocimiento y aplicarlo, ¿no? O sea, cuando realmente estamos hablando de tejer conocimientos, ¿qué tanto nos tomamos el tiempo de traducir, de hacer estas negociaciones, de ver cómo se protege este conocimiento y cómo se comparte, ¿no? Tenemos ahora el reto enorme de ir hacia el pasado, ¿no? Donde ahorita en nuestros proyectos pues realmente sí nos sentamos a tener esos diálogos con los pobladores locales, desde pues, los comités de ética, desde el IRB, de a ver, voy a obtener este conocimiento, dime tú qué es privado, qué es público, qué quieres que se comparta, cómo quieres que se comparta. En el repositorio participativo tenemos todas esas, ahí puedes hacer tu propio grupo donde nada más lo compartes con tu familiar, puedes hacer un grupo donde lo compartes con tu comunidad de aprendizaje nada más, tu grupo de ganadería y ahí haces tu base de datos, puedes hacer grupos donde lo compartes con el público en general, solo con tu observatorio o con el público en general. Entonces tenemos como estos niveles de privacidad. Y entonces pues ahí vamos, pero ahora tenemos el reto de qué hacemos con todo este conocimiento que se obtuvo anteriormente desde los años 30, 40, en este caso en la comunidad indígena, que llegaron americanos y extrajeron un chorro de conocimiento que está ahorita en repositorios y que está en museos en Estados Unidos, y nos hemos topado con esa problemática de cómo regresarlo, a quién pertenece ese conocimiento, es público, es nada más de unas familias. La comunidad indígena Comcac es muy diferente en cuanto a que no es una comunidad mesoamericana como del centro y sur del país, que tienen una organización social más, digamos, conocida. En el norte del país son cazadores-recolectores que finalmente han tenido una organización más a base de familias. Entonces, inclusive a ese nivel tenemos que enfocarnos. Familias que consideran suyo su conocimiento, hay desconfianza dentro de la comunidad a que otras familias sepan esa información. Entonces, bueno, ha sido un reto ver cómo regresamos este conocimiento, ver en qué momento corresponde a una familia o es de varias o ya es de todos, desde historias, audios, grabaciones hasta fotos. Y hay mucha desconfianza de nuevo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Confío en el repositorio, está en la nube, me van a robar la información, la pongo ahí. Grupos que están monitoreando que no quieren compartir su información con otros grupos de la comunidad porque pues piensan que pueden aprovechar. Entonces, bueno, ha ido lento, pero seguro, pero bueno, ahí vamos avanzando con estos temas y pues podemos hablar un poquito más avanzando con la mesa redonda. Muchas gracias. En la siguiente parte de la mesa redonda queremos que ustedes participen en este espíritu que tenemos de participación. Quisimos hacer como unas mesas redondas, pero no sabíamos cómo iba a estar el espacio y la dinámica, pero vamos a usar una aplicación que se llama Mentimeter. Si tienen en su celular, ahorita les van a poner un QR, si pueden ahí ligarlo con su celular, no sé si ya lo han usado, pero bueno, queremos saber como sus opiniones. Y hay una parte son 4 preguntas, 2 de open-end question, o sea que tienen como 200 caracteres para contestar, y 2 preguntas que se va a ir haciendo una nube de palabras. Entonces nos gustará si pueden. Entonces, la primera es si nos pueden dar como brevemente un ejemplo de un enfoque que les resultó exitoso para para integrar, tejer el conocimiento científico y el local. Puede ser desde ejemplos de proyectos o una metodología en específico que les funcionó, un enfoque. La otra pregunta es ¿qué habilidades y recursos piensan que son esenciales para generar el aprendizaje transformativo? Y la última, que es ¿qué cambios personales y emocionales han experimentado cuando han colaborado en esfuerzos transdisciplinarios? Muy bien, pues muchas gracias. La siguiente parte vamos a abrir preguntas del público que quieran hacer a la mesa. Bueno, muchas gracias. Sí, muy tocado por esta sesión, como
venir a México y escuchar estas cosas muy inspiradoras. Se nota también su amor por el trabajo que hacen, así que gracias. Creo que mi pregunta era por la charla que diste, Elizabeth, la última parte que hablabas del mundo interno y de todo lo que hay ahí, ¿no? Y me intrigaba un poco cómo ha sido tu experiencia de alguna manera medir eso, o ponerlo eso, captarlo y conectarlo con otras cosas que son más tangibles, como es el mundo más intangible, ¿no? El mundo interno, lo relacional, lo intrínseco y tan rico. ¿Cómo hacemos con eso para captarlo y conectarlo con todo lo biofísico y todo lo demás? Gracias. Muchísimas gracias por tu observación. Mira, todo esto que tú comentas no era el plan original, ¿no? De generar un espacio para esa transformación interna. Era más bien una experiencia emergente que nosotros, sobre todo los que estamos ahí organizando el grupo, ¿no? Manteniendo el proyecto en marcha, la empatía que principalmente que tú tienes que generar para vincularte, relacionarte con las necesidades y también con el tema de poder, ¿no? Porque ahí en todos estos observatorios el tema de poder es presente, muy presente. Entonces, ¿cómo lidiamos con ese tema, ¿no? Entonces, justamente hablar en este diálogo que siempre tratamos de fomentar con mucha dedicación, con mucho tiempo, ¿no? También estamos trabajando, tocando esos temas y no hablar nada más del agua, de la ganadería, de la sal, del turismo, pero justamente quiénes somos realmente que practicamos, ¿no? estos sistemas, o queremos mantener conservar estos sistemas productivos. Y no culpar a nadie, pero más bien invitar a esa reflexión, ¿no? Nosotros pensamos que esa es la manera más efectiva, porque ahí realmente nadie puede negarlo, ¿no? Porque es realmente más que un libro de receta, es como una invitación, ¿no? Que es una oportunidad donde nosotros podemos ahorita sí experimentar con nosotros mismos. Tu punto, cómo vamos a medir si realmente logramos esa transformación interna, ese es un tema ahorita que nos está realmente, sí, estamos topándonos en todo momento. Porque ahora tenemos que escribir informes, ¿no? Y tenemos que demostrar realmente si logramos esa transformación. Porque uno de los nuevos observatorios es un laboratorio extramuros que aplicamos con estudiantes, donde justamente identificamos ese espacio transformativo que generó esa experiencia de trabajar con diferentes sectores. Y son los mismos estudiantes, fíjate, que ahorita están empujando esto, y para ellos es más importante hablar sobre eso que es hablar sobre todo el tema de la problemática del lirio acuático en una presa, ¿no? Porque nunca se habla sobre ese tema. Y justamente todo el origen de esos metas, objetivos de desarrollo interno, Inner Development Goals, ¿no? Ese es un grupo que propuso este enfoque porque dice, los ODS, ¿lo vamos o no lo vamos a cumplir? O, ¿quién sabe? Eso es todo un tema político. Tratamos de cumplir con indicadores, pero no realmente transforma cómo pensamos, cómo interactuamos y cómo queremos que se transforme, ¿no? el mundo, empezando con nosotros. Por eso en cualquier oportunidad donde yo tengo, comparto estos 5 metas, objetivos, ¿no? del desarrollo interior, porque para mí también es fundamental, lo vivimos a escala local pequeño, ¿no? Si no logramos justamente cambiar nuestro chip, nuestra mentalidad en cómo colaboramos, empezando con yo, y no, mira, él dicho otro, entonces sí no logramos este cambio, pero todavía no tenemos ni indicadores ni métodos para medirlo, ¿no? Pero ejemplos como esto
donde se exprese la gente, ahí está el resultado un poco, ¿no? Nube de palabras, pero a veces estos, ya viste ahorita también como bailaron, ¿no? Estas palabras, dependiendo de quién está agregando más conceptos, ¿no? Encantadísima, y tú tienes ideas, ¿no? En cómo incorporarte, medirlo. Estamos abiertos, justamente por eso queremos también compartir esta experiencia que consideramos sumamente importante. Yo nada más quería agregar que en el desarrollo de los talleres hemos tratado de, bueno, rápidamente nos dimos cuenta que nos faltan psicólogos, por ejemplo, o sea, estás hablando de temas de agua, de recursos, pero la gente luego presenta a veces, Elizabeth, los Senior Development y la gente nos habla, ¿no? Necesitamos ayuda, no sabemos escuchar, nos peleamos, tenemos estos temas de interculturalidad, entonces pues sí nos falta también a nuestros recursos de abrir esto, lo de multisector, nos faltan disciplinas definitivamente, y en los talleres tratamos de dejar estaciones, ejercicios, meter arte, niños, entonces como cosas ahí para generar esta conectividad y esta empatía también ya en adultos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir esas experiencias muy valiosas, muy interesantes. Yo tengo por ahí una pregunta como más operativa acerca de RISA, cómo funciona, digamos, en el caso de otros trabajos en otras zonas áridas, qué maneras hay como de formar parte de esa red, o como un poco más operativo. Quizás lo dijeron, pero llegué tarde al principio. Eso. Bueno, tenemos, la verdad es que hubo un impulso cuando hubo financiamiento y se generó la red, entonces lo tuvimos como mucho más activo, hicimos talleres, eventos, proyectos, cosas así. Ahorita está medio en pausa, pero sigue la red, la página, simplemente hay que ir a la página y ahí te puedes unir. Si se unen, es importante llenar como un cuestionario donde les pregunta pues de qué sector, qué intereses, qué desiertos, qué zonas áridas, qué problemáticas, qué infraestructura pueden ustedes apoyar, y ya de ahí entran como una red, digamos, donde podría identificar, ¿no? Entonces, pues sí, de hecho estamos como en búsqueda de financiamiento para volverla a lanzar, pero ahí está la plataforma, si les interesa, bienvenidas, bienvenidos, sería genial. Gracias. Hola, muchísimas gracias por mi parte también. Ha sido muy inspiradora todo lo que habéis contado. Tengo una pregunta, está relacionada con la relación que a veces es dificultosa entre la academia y la práctica, y el primer acercamiento, quizás vosotras dos, ¿no? O el primer acercamiento a parque o a gobierno turismo, ¿cómo se hizo? ¿Por interés mutuo? ¿Ya había alguna comunicación previa? ¿Se mostró alguna evidencia? ¿No hizo falta? O ese primer paso que creo que desde la academia cuesta bastante antes de que las cosas arranquen. Gracias. Bueno, en el caso de nosotros como área natural protegida, parte de nuestras tareas y obligaciones es tener una buena relación con todos los sectores. Entonces, nosotros conocíamos y ya habíamos colaborado en cuestiones estrictamente ecológicas con el IPICIT. Entonces, a partir de esa buena relación y de que físicamente estamos en la zona del semidesierto potosino y zacatecano, fue que cuando se abre esta posibilidad ya teníamos una colaboración previa y nos invita Elizabeth a participar, y pues ya teníamos esa trayectoria, ese buen sabor de boca de un trabajo bonito en conjunto. Entonces dijimos sí, con los ojos cerrados, y nos aventamos como el borras, y ahorita pues estamos felices de haber participado desde el inicio. Por ahí les comento rapidísimo porque sí me da orgullo. Empezamos con el OPSE como parte, como una pequeña partecita del OPSE del Tokio, y sin embargo ahorita ya nos brincamos también al de caprinocultores porque nos ha gustado. La gente, que es lo más importante para nosotros, están sumamente comprometidos. Entonces se decidieron, cuando hubo esa oportunidad, nos brincamos, y entonces ahora tenemos 2 OPSEs, no nada más uno, ¿no? Y en el caso de turismo, pues
hacemos investigación, o sea, el tema es como tomamos el Valle de Guadalupe como laboratorio y analizamos y sabíamos que no había procesos de certificación, que hay muy buenas prácticas, que hay muy buenas intenciones, pero que no se comunican y que había alguien en el gobierno que nos podía escuchar. Entonces yo recuerdo el día, fue un Día Internacional del Turismo, que dije, tengo que conseguir el contacto para poder presentar estos resultados. Y fui a ese evento buscando una persona. Y esa persona se convirtió en el puente que nos ha acompañado trabajando. Desde más o menos noviembre que recibió el informe, nosotros entregamos el informe de buenas prácticas diciendo, pues hay baños secos, hay esto, en gestión de agua son tantas prácticas, en diseño de menú, por ejemplo, se observa esto y esto. Entonces fue un informe que se preparó no con un tinte académico, sino de gestión, y pues era como que, ¿qué podría seguir? Y a partir de ahí yo dije, bueno, pues ahí está el resultado, lo presentamos como en un deber ser, buscando pues que la información tuviera esta buena recepción, y a partir de ahí recibo una llamada y fue a empezar a trabajar. Y de ahí pues conectar, necesitamos, se diseñó un sistema de gestión con distintas dimensiones y un montón de indicadores, y pues fue ir conectando después a los colaboradores que puedan acompañar a las empresas y también hacer la presentación ante las empresas para validar. Para la Secretaría de Turismo fue relativamente sencillo porque fue, a ver, ¿le doy cabida a certificadores nacionales que nos van a cobrar muchísimo más o apostamos por un producto local, cercano, donde haya acompañamiento y donde estamos generando empleos verdes? Y el resultado va a ser un plan de mejora para tener inversiones verdes también. Entonces, ha sido un momento muy bonito donde la academia buscaba desde hace tiempo esta respuesta del gobierno cercano y donde pues se sumara a la búsqueda de respuestas locales sencillas y donde también tuviéramos un respaldo empresarial. Entonces, esta lógica de trabajar con los empresarios fue muy positivo y me parece que fue parte también del beneficio, ¿no? Y nosotros no tuvimos que hacer más nada que hacer nuestro trabajo, haciendo investigación, encontrando pues el análisis de decir, aquí no hay nada de proceso certificado, se hace todo a buena voluntad, hay muy buenas prácticas, pero necesitamos gestión estratégica para la comunicación con el turista y para que esto se mantenga. Por ejemplo, Nuembal del Valle de Guadalupe ha recibido estrellas Michelin verde. ¿Por qué? Pues tiene esta práctica, pero si no llegan las estrellas, nadie se entera. Y esa es parte pues del gran reto que tenemos como observatorio de transformar. Pues ya, hasta ahí dejaría mi. Hola, ya lo último, rapidito. Bueno, estoy fascinada, maravillada por este trabajo que están haciendo, muy motivador realmente. Y bueno, esta era una de mis preguntas que preguntó María, de cómo comienza toda esta interacción, cómo la generación de confianza, la participación, hasta donde llegaron ahora, que veo que ha sido un camino, primero con cuestiones más por ahí que uno se siente más familiarizada con la parte ecológica, ambiental, y después lograr como la combinación de los conocimientos, la gestión del conocimiento. Anoté un montón de palabras clave que realmente he aprendido mucho en esta sesión, y creo que es realmente un ejemplo exitoso de esta integración de los conocimientos locales con la academia, donde interactúan diferentes actores a diferentes escalas, y quizás sirva para motivar a otros intentos de observatorios socioecológicos que estamos tratando de llevar a cabo en otros países andinos. Y bueno, no hay ninguna pregunta. Los felicito, muchas gracias. Bueno, pues nos encantaría seguir hablando, pero ya tenemos que cerrar. Ya es la hora. ¿Quiere decir alguien algo rápido?
Bueno, realmente también quisiéramos compartir con ustedes que en nuestro caso, la parte de Cuauhtémoc, tuvimos, vengo egresado de INIFAP, si conocen el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, INIFAP, nacional, pero teníamos un contacto muy fuerte, muy directo con Luis Carlos Bravo, desde siempre, de hace 20 años yo creo. Investigador de la UACJ, académico también. Entonces, teníamos ese contacto y veníamos trabajando como asuntos del agua, siempre preocupados por el agua, siempre. Entonces, dio la casualidad, o no sé cómo estaría la relación, pero la doctora Elizabeth tenía una relación muy estrecha con la gente de la UACJ, especialmente con Bravo, con esta persona que les digo. Entonces, se dan cuenta que fue bien natural la creación de esto, porque Bravo ya veníamos trabajando en lo mismo y esto fue reafirmar esa asociación muy favorable, porque hoy en día, como les comentaba, hemos adquirido alguna confianza. Todavía no se crean que esto está resuelto, estamos en el camino de las respuestas, pero por ejemplo esa asociación que les decía con una SOFOM, o sea el dinero público, dinero privado, pues empresarios que usan una SOFOM de carácter internacional, puede decir, porque a nivel Latinoamérica es considerada, esa SOFOM se llama UCAXA, de menonitas. Esa SOFOM es ejemplo a nivel Latinoamérica por su responsabilidad, por su manejo de recursos, por todo lo que ustedes, un prestigio muy alto. Esa detectó en nuestro OPSE, que después fundamos el Consejo de Cuenca. Aquí hay un concepto bien importante que quisiera compartir rápido. Nosotros creemos en las cuencas porque son nuestra casa natural, o sea, son delimitaciones naturales que no las mueve nadie, o sea, excepción hecha la naturaleza, ¿no? Era un movimiento brusco que pudiera haber, pero ahí está. Y ese consejo de cuenca que formamos junto con el OPSE, porque cobijamos al OPSE, porque el OPSE es más pequeño en esos territorialmente y la cuenca es así completa. Bueno, entonces, pero lo que les quiero comentar es que esa SOFOM, esa CAUXA, nos invitó a nosotros a participar en el proyecto que les digo, por la confianza que ya empezábamos a crear. Nos invitó, nos bañó con su prestigio internacional que tiene y nos cobijó, y nosotros lo presumimos donde sea, porque es la primera vez que porque es de menonitas, aparte de decirles, y da créditos a los menonitas, trata con menonitas, nada más con menonitas, da el servicio a los menonitas. Entonces, llamarnos a nosotros como socios, hijo, nos dio y eso lo presumimos porque queremos más sociedades de ese tipo, con gobierno. Ya empezamos, nos autorizaron un proyectito ahí de operativo, de 80,000, 100,000 pesos, operativo, como Consejo de Cuenca, y nos están dando entrada a otro proyecto a nivel estatal, es decir, pero les presumimos primero aquel, y ellos da lo otro, y esperamos. Ahora lo que tenemos reacios son a los concesionarios del agua, porque los concesionarios del agua se sienten dueños del agua y dicen que ellos deciden sobre el agua, y nosotros decimos, necesitamos más miradas, muchas miradas, críticas sí, pero constructivas también. Esa es una experiencia que quería comentarles. Y por ahí hago la promoción del manual que tenemos, que se los compartimos con gusto, de donde viene como descrito todo nuestro proceso, y de hecho sí ponemos que por lo menos debe de haber 5 años de experiencia previa en un lugar con actores multisectoriales, ya teniendo como esas alianzas, para que de ahí pueda surgir un observatorio. Pero bueno, aquí vemos que hubo 20, 15, 10, ¿sabe? Pero sí debe de ya estar esa relación, ¿no?, más establecida. Y pues les agradecemos que vinieron y su participación. Elizabeth va a cerrar con un anuncio y que va a estar afuera en una mesa también. Se lo paso el micrófono. Sí, un poco poner observatorios en un contexto. Quisiera yo hacer este anuncio, que existe una nueva revista de Wiley, acceso abierto, se llama Earth Stewardship.
y me invitaron a formar, ahora soy la jefa editorial de esta revista y queremos invitar a todos ustedes a participar. Hay este apoyo también porque cuesta, ¿no?, al autor publicar, pero a estos waivers. Y encantada, este es el primer artículo que se publicará justamente en este mes. Es una colaboración entre científicos y artistas y esa es la portada de la revista. Y si tienen más interés pueden ahorita venir y les doy un sticker de ese corazón. Es el Heart Model, se llama el modelo de corazón de Earth Stewardship.